Pues aquí vamos. Entonces, la intención del día de hoy es platicar acerca de generalidades de la consolidación. La consolidación es un fenómeno que se da en suelos finos saturados, como el que tenemos en la Ciudad de México, en la mayoría de la Ciudad de México, que tenemos un suelo que es producto de la descomposición de cenizas volcánicas, de materia orgánica, de lo que fue un lago, y que pasó encerrado por unos 700,000 años. Entonces, durante esos 700,000 años, eh, el tiempo geológico, los procesos geológicos dieron origen al suelo que tenemos en la ciudad. Probablemente alguien de ustedes me diga, pues es que yo no soy de la ciudad, ¿no? Y sí, bueno, se vale decirlo, ¿no? Pero honestamente, pues en la Ciudad de México tenemos prácticamente un tercio de la actividad económica del país y también por ahí anda de un tercio, una cuarta parte de toda la población del país. Incluso ahora con los temas de la pandemia nos podemos dar cuenta de que prácticamente uno de cada tres o uno de cada cuatro de los infectados del país están aquí en la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues por eso y porque también la consolidación se presenta en algunas otras zonas, pues vale la pena platicarlo, ¿no? En otras zonas como en Tabasco, como en Veracruz, donde también tienen suelos finos y que también están saturados. Bueno, aquí te estoy dibujando tal vez un pequeño esquema donde recordamos nosotros que existe suelo, donde recordamos que debajo de donde nosotros estamos probablemente existan capas de material y que esas capas de material, pues probablemente algunas estén mojadas o saturadas y algunas otras no. Y probablemente algunas de esas capas sean arenas, algunas otras de esas capas sean arcillas, algunas de esas capas sean limos o incluso hasta gravas. Pero también muy probablemente en muchos lugares existe algo que le llamamos nivel de aguas freáticas. Y ese nivel de aguas freáticas nos permite, bueno, no nos permite, sino es parte de la naturaleza. Y a partir de ese nivel de aguas freáticas hacia abajo, pues todo el material está saturado. No, nivel de aguas freáticas. Las sesiones anteriores nosotros platicábamos acerca de que debajo del nivel de aguas freáticas, el contacto que se da entre partícula y partícula no es tan efectivo, porque resulta que las partículas, en lugar de estar como lo hacen arriba del NAP, donde una partícula roza con otra, y la fuerza que yo le aplique a una, evidentemente que va a tener consecuencias en las otras dos. Bueno, debajo del nivel de aguas freáticas, resulta que el agua reduce la intensidad de los contactos. ¿Por qué? Pues porque el agua tiene una cierta presión. A partir de que está el nivel de aguas freáticas, se va a generar una presión de agua o una presión de poro. Esa presión de poro impide que las partículas a las que yo les quiera generar una presión, inmediatamente la sienta la partícula de un lado. Inmediatamente no lo puede sentir porque primero necesita mover a esa agua para que pueda hacer contacto directo. Eso, el efecto del agua, en algunas ocasiones nos reduce la capacidad friccionante del suelo, pero lo que nos aboca el día de hoy es de que si tú quieres, porque tienes algún proyecto o es de tu interés construir algo aquí arriba, pues lo más seguro es de que cuando construyas algo acá arriba, eh, el suelo que está abajo va a tener un incremento de esfuerzos. O sea, ese suelo ya de por sí tenía una cierta presión o un esfuerzo, pero al momento que nosotros llegamos y construimos, pues resulta que va a tener un segundo esfuerzo, o sea, un nuevo incremento de esfuerzos. Voy a ponerlo aquí abajito también, un incremento de esfuerzos. Nosotros en las sesiones anteriores, tal vez ese esfuerzo natural y ese incremento de esfuerzos, nosotros lo que hacíamos era hacer unas gráficas donde dibujábamos nuestro esfuerzo efectivo. Y ese esfuerzo efectivo resultaba como el producto prácticamente de gamma por H. Prácticamente gamma con H, y por ahí, por donde tenemos el nivel de aguas freáticas, hacía un quiebre. Ese esfuerzo efectivo es lo que existe antes de que nosotros lleguemos a construir. Déjame anotártelo por aquí, efectivo. Efectivo. Esfuerzo efectivo.
antes de que nosotros llegáramos a construir. Después, cuando llegamos y queremos construir, pues resulta que se va a generar algo que se llama, a partir del nivel de desplante, un incremento de esfuerzos. Y ese incremento de esfuerzos, nosotros lo calculábamos con la teoría de Boussinesq, o con las gráficas de Fadum, o con las cartas de Newmark, que es otro método, bueno, el método que nosotros querramos. El chiste es de que teníamos una condición antes de construir y una condición producto de la construcción. Okay. Y eso nos va a llevar a un nuevo estado de esfuerzos. Y ese nuevo estado de esfuerzos pues, va a ser la suma del esfuerzo que yo tenía antes de que yo llegara a construir, más ese incremento de esfuerzos. Nada más que ese incremento de esfuerzos, si se lo sumo a lo anterior, probablemente me lleve a una nueva configuración deformada así, ¿no? O sea, ese nuevo incremento de esfuerzos me va a llevar a unos nuevos esfuerzos. Ahora, ¿qué le pasa, pongamos, si yo te pido que te imagines a ese suelo como una esponja? Déjame ponerla esa, así por hacer un comercial, como las que se llaman Scotch Brite, ¿no? Entonces ahí tienes tu esponja y resulta que la esponja está con agua, porque quedamos que debajo del nivel de aguas freáticas hay partículas sólidas y agua. Bueno, así está de forma natural con cierto nivel de esfuerzos. ¿Qué pasa si tú llegas y la oprimes porque quieres construir algo? Ah, pues resulta que tu condición inicial ahora la vamos a oprimir. Fíjate, ahí es lo que le está pasando, que al oprimirla, las partículas sólidas, la distancia que había entre partículas sólidas se disminuye, pero pasa algo interesante, que el agua dice, si me estás presionando, pues yo me voy. Entonces sale el agua. Y yo creo que vale la pena mencionarlo, ¿no? Al aumentar las presiones, sale agua. Y si sale agua, pues resulta que el agua va a encontrar su camino y puede ser que se seque, o puede ser que se evapore, o puede ser que se vaya al predio de mi vecino. Va a buscar una forma de salir esa agua. Pero aquí ya te estás dando cuenta de un fenómeno importante, que es que de forma inicial el suelo tenía un cierto volumen, ocupaba un cierto espacio, un cierto volumen, y al momento de que yo lo oprimo, ya sea mi Scotch Brite o el suelo, resulta que va a tener otro volumen, un volumen final. Y hay un pequeño problema, que si genera aquí un diferencial de volúmenes, pues resulta que si sumo lo que se va a hacer pequeño el estrato a 10 metros de profundidad, más lo que se va a hacer pequeño el estrato de 12 metros de profundidad, más lo que se va a hacer pequeño el estrato de 5 y de 3 y de 2, pues resulta que cada uno de esos estratos que se haga pequeño me va a tener como consecuencia que toda la columna estratigráfica se haga pequeña también. Y eso se produce por la nueva carga. Ahora, eso tiene una broncota, ¿no? Porque fíjate que si existían algunas viviendas por aquí que no tienen por qué moverse porque no tienen nueva carga, pues resulta que cuando tú construyas algo nuevo que sí implique un nuevo peso o una nueva carga, pues lo de al lado se va a hundir. Y si lo de al lado se hunde, lo más probable es de que esta casa empiece a girar, empiece a inclinarse. ¿Por qué? Pues porque la de la derecha la está jalando. Entonces eso nos genera un montón de problemas, ¿no? Porque puede ser que desde el punto de vista legal, pues tú digas, no, pues es que mi predio mide 20 metros de frente y no debe tener ningún problema. Y desde el punto de vista de abogados o legal, pues hasta aquí está el límite de tu predio y hasta aquí puede estar el otro límite de tu predio. Pero abajo, en el suelo, no hay límites legales, ¿no? Y aunque los existan, el límite legal nada más abarca hasta 50 centímetros, me parece, hacia abajo del terreno natural, pero abajo resulta que el efecto de las presiones se va a seguir presentando. Y entonces este efecto de presiones pues va a llegar a impactarle al vecino. Y lo más seguro, como te decía, es de que mi vecino intente, su vivienda intente girar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí en la ciudad existe el gobierno del Distrito Federal, emite unas normas técnicas complementarias de diseño y construcción de cimentaciones.
Y en esas normas técnicas complementarias me dan un criterio que a lo mucho, mi nueva edificación puede hundirse hasta 15 centímetros. En zona de lago, hasta 15 centímetros. Y eso es mucho, ¿no? Eh, si estuviera en zona de lomas, ese valor nada más bajaría hasta 5 centímetros. Y la pregunta siguiente sería, bueno, está bien, ya sé que me puedo hundir hasta 15 centímetros, pero ¿cómo se hunde? Y ahí hay que sacar la cabeza más allá de nuestra zona local de la Ciudad de México, sino que hay que sacarla en el sentido de que esos criterios son generales y que van más allá de lo que, ay, perdón, les distraje. Esos criterios de consolidación van más allá de nuestra ciudad, sino que es un fenómeno que se puede presentar en cualquier sitio. Bueno, nada más que hay que recordar algo, y yo creo que sí vale la pena anotarlo. Déjame te lo anoto por aquí. La consolidación se da en suelos finos, suelos finos saturados. ¿Qué significa saturados? Ah, bueno, decíamos al inicio de nuestro curso que en mecánica de suelo se habla de saturación de agua. Significa que un suelo fino, saturado, es algo que está lleno de agua y por eso está debajo del nivel de aguas freáticas. Todos los huecos que tenga van a estar llenos de agua. Ahora, aquí aparece algo importante. No sé si tú recuerdas que al inicio de nuestro semestre, nosotros dibujábamos que los suelos, la mayoría de los suelos tienen 3 fases. Algo que decíamos fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. Entonces, si yo hablo de un suelo específicamente saturado, pues no puedo tener la fase gaseosa, sino que simplemente voy a tener 2 fases, la fase sólida y la fase líquida, o sea, la de agua. Y también al inicio de nuestro semestre nosotros acotábamos esto como de un lado podríamos tener volumen de sólidos y aquí tendríamos volumen de vacíos. Y eso sí, acotamos los volúmenes. No sé si tú recuerdas que había una relación entre esas dos cantidades. Y esa era la relación de vacíos. Ahora, con un poquito de más calma, puedes checar ahí tus apuntes que decíamos que la relación de vacíos es igual al volumen de vacíos entre el volumen de sólidos. Ahorita yo creo que vale la pena que la tengamos por ahí en mente esa relación, porque la vamos a utilizar un poco más adelante. Bueno, entonces decíamos, la consolidación se presenta en suelos finos saturados y se presenta por cambio en el estado de esfuerzos. Cambio en el estado de esfuerzos. Pregunta. ¿Se puede dar incluso cuando quito peso? Sí, también se puede dar cuando quitas peso. Se va a dar un efecto al revés, ¿no? En lugar de aplastarse, pues se puede expandir. Bueno, ahora, resulta que nosotros platicábamos, perdón por volver a regresar, hace algunas sesiones, de que el agua allá adentro va a tener una presión de poro o una presión de agua. Ahora te pido que recuerdes algo. Fíjate, y voy a tratar de dibujarte algo. Una botellita de agua. Una botellita de agua. Resulta que si está llena de agua, le voy a poner llena de agua, llena de agua, llena de agua, llena de agua, llena de agua. Y puede ser que hasta tú te imagines aquí una marca comercial naranja, ¿no? Esta es mi botellita llena de agua. Resulta que si yo le genero una carga encima de ella y le transmito un cierto esfuerzo o la aplasto, si yo aplasto esa botella de agua, pues lo más seguro es de que aguante mucho. Y ustedes, si tienen ahí una Coca-Cola o una botella de agua cercanas y la tapan, eso es importante, y la tapan, resulta que el agua aguanta mucha carga. Incluso los puede aguantar a ustedes parados encima de la botella o incluso hasta 2 personas encima. Pero, ojo, decíamos que tiene que estar cerrada. Si por ahí alguien se pone de ocioso
y le hace, y le quita el tapón, pues lo más seguro es de que al momento de aplastarla, vamos a salir, el líquido va a salir volando, el líquido va a salir por aquí. Y al contrario de la otra condición, simplemente no aguantó el esfuerzo. Entonces, déjenme volver a retomar este ejemplo. ¿Qué pasaría si le ponemos un tapón en la punta? Si le ponemos un tapón en la punta, pero le hacemos un pequeño hueco, le hacemos un pequeño hoyito aquí. Pues resulta que a la hora que yo le aplique este esfuerzo o esta presión vertical, pues va a salir el agua, pero con poquito a poquito. Va a salir tal vez en un chisguete, pero poquito a poquito. Y se va a tardar tal vez 1 o 2 minutos en que pueda salir todo el agua, dependiendo del tamaño del boquete. ¿Por qué sale el agua? Porque hemos dicho en algunas otras ocasiones que el agua dice, si me presionas, me voy. El agua, si tiene una forma de salir, se va a escapar. Entonces, llevemos ese mismo ejemplo a nuestro suelo. Pues resulta que nosotros estamos poniendo un peso encima. ¿Qué va a pasar con el agua de abajo? Pues va a decir, si me presionas, yo me voy. Si me presionas, yo me voy. Pero con una pequeña particularidad de que no se puede ir tan rápido. No se puede ir tan rápido porque los huecos que genera el suelo son pequeñitos. Porque hay grano tras grano, tras grano, tras grano, tras grano. Entonces va a depender de qué tan pequeños sean esos granos, la velocidad que adquiere el agua al salir. Si esos granos son muy grandes, tal vez como una grava, probablemente también me dejen huecos grandes y el agua encuentre una forma rápida de escapar. Pero si esas partículas resulta que son muy finitas, bueno, déjame cambiar de punto. Si resulta que esas partículas son muy finitas, mira, acá. Pues resulta que el agua que intente salir por ahí le va a costar un cierto trabajo porque necesita ir encontrando un camino. Y sí, se va a mover, pero le va a costar trabajo, va a tener un camino sinuoso. Entonces, regresemos a nuestro ejemplito de la botella comercial. Si resulta que tiene un pequeño hueco, se va a dar una transformación de la carga. Este esfuerzo, de forma inicial, lo va a tomar la botella y el agua. Pero a medida de que pasa el tiempo, solamente va a quedar la botella, el agua se habrá ido. Entonces, ese fenómeno, así como nosotros nos imaginamos esa botella, hubo otros investigadores que lo hacen de una forma un poco más sofisticada, que le llaman modelos reológicos, pero la esencia es la misma. Fíjate, estos tres recipientes, los que les gusta el tema de la geotecnia o los modelos físicos, le llamarían un modelo reológico. ¿Qué es este recipiente? Imagina un recipiente que está compuesto por un resorte. Ese resorte está sumergido entre un montón de agua. Eso puede simular al suelo. El resorte va a simular las partículas sólidas y el agua, pues, simulan al agua. Bueno, nosotros platicábamos hace rato, ¿qué pasa si le pones un peso encima, una masa encima? Pues que el agua, si está cerrada, si no la dejamos salir, pues no puede salir y va a aguantar mucho. Pero en la naturaleza, el suelo tiene huecos como este de acá, como el que tenemos en la segunda presentación. Entonces, ese hueco pequeño va a dejar que el agua sea expulsada. Y si es expulsada, ahora el resorte empieza a cargar. De forma inicial, el agua estaba cargando y prácticamente el resorte no cargaba nada. Pero a medida de que el agua sale, pues el resorte empieza a cargar y va a salir la cantidad de agua necesaria hasta que encuentre un equilibrio con el ambiente. Eso lo podemos graficar aquí arriba. Fíjate, de forma inicial, para que seamos un poquito congruentes con la imagen. De forma inicial, esta carga verde, la mandamos al suelo, pero en el suelo existe una parte que se llama esfuerzo efectivo, o sea,
partícula con partícula de forma directa, haciendo contacto y transmitiendo fuerza. Y hay otra parte que es presión de poro, que es la presión del agua. Cuando yo le mando el impulso o este esfuerzo al suelo, de forma inicial quien lo toma es el agua. De forma inicial quien lo toma es el agua. Y a medida de que va pasando el tiempo, resulta que esta gráfica azul cada vez va haciéndose más pequeña porque puede salir el agua. Entonces, como me presionas y me voy, dice el agua, si me presionas me estoy yendo, pero cada vez resisto menos. ¿Y quién toma entonces el esfuerzo que le estamos mandando? Ah, pues las partículas sólidas. Las partículas sólidas que al inicio estaban a todo dar porque el agua era quien se estaba rifando, pues ahora las partículas sólidas dicen, oye, me está llegando peso, me está llegando peso, me está llegando peso, me está llegando, ya me llegó todo el peso. Entonces, después de un cierto tiempo, las partículas sólidas son las que toman todo el peso, pero de forma inicial lo estaba tomando el agua. Ese proceso, después de algún cierto tiempo, pues se da por concluido, pero va a depender de qué tan grande sea el boquete que deje salir al agua. Repito, como hace rato nos imaginábamos, tal vez de una forma un poco menos ortodoxa, de qué tan grande sea el hoyo de la botella. Entre más grande sea, más rápido se acaba esa transferencia de cargas. Entre más pequeñito sea, pues más tiempo se va a tardar en desalojar el agua y más tiempo se va a tardar en lo que el agua sigue cargando. Ok. Entonces, resulta que esa concepción de transferencia de presiones, una de las primeras personas que lo investigó, que le dio forma a la investigación, fue Carl Terzaghi. Nosotros decíamos hace algún tiempo que Terzaghi había sido, o que lo consideramos como el padre de la mecánica de suelos. Y resulta que Terzaghi nos da unos ciertos lineamientos que nos permiten utilizar su teoría. Algunos de esos lineamientos pues, te los mandé por ahí en el PDF, pero yo creo que son los más importantes, ¿no? que debemos tomar en cuenta. Fíjate, el primero que dice por aquí, el suelo que experimenta este proceso es sensiblemente homogéneo. O sea, no puedo hablar de un proceso de consolidación si en el mismo suelo existen terrones de grava, existen partículas finas, existen de muchos tamaños, sino tengo que hablar en un suelo que más o menos se parece. El segundo postulado que nos dice, o hipótesis, que nos recomienda tener en cuenta Terzaghi, es de que el suelo está y permanecerá saturado. Quiere decir que este proceso no se puede dar la salida de agua en un suelo que no tiene agua. Entonces, por eso nos da esa segunda hipótesis de que este proceso solamente se da en suelos saturados. Las partículas de agua y del suelo son incompresibles. La consolidación solamente se da en una dirección, es unidimensional. Son incompresibles. El flujo adentro del suelo es con una sola dirección y que sigue la ley de Darcy. Y que la relación de vacío solo depende del esfuerzo efectivo. Bueno, esas son algunas hipótesis. Es decir, las condiciones que la teoría debe de satisfacer para poder aplicar las ecuaciones a las que encontró este Terzaghi. Yo les comentaba por ahí que a veces con la intención de cobrar, hay algunas empresas que generan pruebas de consolidación y que ni siquiera tienen claras las hipótesis de la teoría de consolidación. O sea, por decirte algo, ¿no? Puede ser que alguna empresa haga estudios genéricos de mecánica de suelos para alguna cadena de conveniencia, por decirle como la tienda de la esquina que se llama Oso, OTZO, Otso, o algo parecido. Y resulta que esta empresa se dedica a hacer tal vez pruebas de consolidación para todas sus tiendas en todo el país y muy probablemente haga un presupuesto genérico y diga, todas las pruebas del país les voy a hacer consolidación. Bueno,
pues probablemente a las de Tabasco, a las de la Ciudad de México, a las de Veracruz, a las de Oaxaca, sí valga la pena hacérsela. Pero si quieren hacerle una prueba de consolidación en Coahuila, donde muy probablemente no exista agua, pues no tendría sentido hacer esta prueba. Les decía, al fin y al cabo, nuestra consolidación de lo que trata es de expulsión de agua. Yo creo que vale la pena mencionarlo aquí. La consolidación es expulsión de agua. Si hay lugares donde no hay agua, pues no es válida toda esta teoría que decíamos, ¿no? Ahora, en el mismo PDF que te mandé, te platico que esa condición inicial, esas presiones que tiene el suelo antes de que lleguemos a construir y después, las podemos simular en el laboratorio. Nada más que para poder simularlas, necesitamos hacer una excavación en el terreno natural o bien meter una maquinaria y después de hacer esa excavación en el terreno natural, tenemos que recuperar de ese terreno un cubo de material o bien, como te decía, tal vez tenemos la facilidad de llevar una máquina de perforación y que esa máquina de perforación me dé un tubo Shelby, un tubo que no altera el suelo. Si logro extraer un tubo Shelby o una muestra cúbica, cualquiera de los dos, me lo puedo llevar al laboratorio y con mucha calma dentro del laboratorio puedo labrar de ese tubo, cortar una parte del tubo y esa parte del tubo meterla dentro de algo que se llama un anillo de consolidación. Ese anillo de consolidación, fíjate, vamos a ver si me sale algo, ¿no? Ese anillo de consolidación lo voy a tratar de meter adentro del tubo. Y ya que lo meta dentro del tubo, o bueno, dentro de mi muestra, al final, pues resulta que voy a tener mi muestra de suelo adentro del anillo de consolidación, aquí adentro. Ahora, ¿por qué es necesario poner un anillo de consolidación? Porque hace rato decíamos de que las hipótesis de consolidación me dicen de que la consolidación es unidireccional. ¿Qué significa esto de unidireccional? Pues que nada más se presenta en una sola dirección. Entonces, resulta que como yo tengo un anillo de consolidación, pues evito que la deformación se dé de forma lateral. Fíjate, déjame achurar este anillito. Déjame achurar este. Y le voy a poner aquí nombre. Le voy a decir que esto es un anillo de consolidación. Y ese anillo de consolidación, su función es de que el suelo no desborde hacia los lados, que no tenga deformación lateral. Si es un anillo, solamente la deformación se va a presentar hacia arriba, hacia abajo o hacia adentro, pero no hacia los lados. Esa no. Ok. Ahora, ya que adentro tengo mi suelo, y déjame ponerle el mismo colorcito, suelo, pues entonces, de forma muy sencilla y muy genérica, ahorita te platico más detalles, pero de forma muy sencilla, pues entonces yo ya lo podría oprimir desde arriba y oprimir desde abajo. Si logro oprimirlo desde arriba y oprimirlo desde abajo, muy probablemente voy a encontrar una deformación. Y esa deformación yo la podría medir por medio de un micrómetro que esté anclado a algo que no se mueva. Ese micrómetro me podría decir, mira, tu suelo se deformó 1 milímetro o medio milímetro. Y eso lo anoto. ¿Ante qué? Ante tal esfuerzo. Nada más que hace rato nosotros platicábamos de que esa deformación tiene que ver con la salida de agua. Entonces, resulta que con esa deformación y ante ese esfuerzo, yo voy a tener un esfuerzo constante. Un esfuerzo constante. Pero resulta que si me le quedo viendo a esa probeta, lo más seguro es de que se deforme con respecto al tiempo. Que yo tenga una deformación y que de forma inicial no tenga nada. Empieza está quieto. Le pongo la carga y resulta que va a empezar a bajar, 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 y hasta que se estabiliza. Pero este tipo de gráficas no me dejan ver nada.
Entonces lo que hago es de que voy a generar una gráfica muy similar que me relacione tiempo contra deformación, pero le voy a hacer un pequeño truco. Le voy a hacer el pequeño truco de graficar el tiempo en escala logarítmica. Y si lo grafico en escala logarítmica, en lugar de ver una sola línea que cae, ahora lo que voy a ver es que los segundos iniciales los puedo amplificar y después los finales los puedo contraer. Y entonces, de aquí, de una gráfica logaritmo de tiempo contra deformación, puedo yo obtener algo que se llama curva de consolidación. Y en esa curva de consolidación me va a ayudar a determinar en cuánto tiempo se va a hundir una estructura. Nada más acuérdate, esto está dado a un esfuerzo constante. Ese esfuerzo constante habría que ver si coincide con el esfuerzo del edificio. Déjame enseñarte unas fotos, creo que las tengo por aquí preparadas. Déjame enseñarte unas fotos de lo que te estoy platicando, porque puede ser que yo dibuje más o menos, o que te lleve algún concepto, pero probablemente no dibuje tan bonito. Fíjate, ese anillo de consolidación es ese de aquí, ese de ahí que te platicaba, ¿no? Ahora, ese anillo de forma interna va a albergar al suelo. Entonces, para meter mi material a ese anillo, lo que yo necesito hacer es tener una muestra, ya sea cúbica o de un tubo Shelby, que pueda cortar. Ahí lo que está haciendo este compañero es de que está asegurándose con una superficie perpendicular al tubo para poderlo cortar derecho. Si te das cuenta, adentro está mi suelo. Aquí adentro hay suelo. Y la pared del tubo Shelby es muy delgada, mide alrededor de 1 milímetro, comparado, esta pared mide 1 milímetro comparado con un diámetro de 10 centímetros. Entonces, la pared no le genera alteraciones a la muestra. Bueno, ya que lo corto, mira que es lo que estamos viendo aquí, ya que lo corto, resulta que yo puedo labrar mi muestra adentro de un molde. Posiblemente nos cueste un poco de trabajo, ya ves que estamos a distancia, lo que sea, pero no sé si en la parte de abajo estás viendo que aquí, mira, déjame cambiar de plumón, hasta aquí llega el suelo y esto de aquí abajo es el anillo de consolidación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, pues que le voy a rascar un cachito aquí, le voy a rascar otro cachito, le voy a rascar otro cachito, hasta que mi suelo pueda entrar dentro del anillo. ¿Okay? Va a ir bajando el suelo dentro del anillo y para eso me auxilio de un torno de labrado. Si este suelo va a ir bajando y bajando y bajando, pues en algún momento le voy a ir quitando todas las rebabas y me va a quedar esta imagen de acá. Fíjate, aquí de forma exterior puedes ver el anillo de consolidación y de forma interna puedes ver el suelo. Ahora, eso era lo que te platicaba yo con mi dibujo, nada más que no soy tan bueno, ¿no? Ese suelo lo voy a meter dentro de un aparato que lo pueda comprimir. Ese aparato que lo puede comprimir, te lo enseño primero de forma lateral. Mira, es este. Se llama un consolidómetro. Este consolidómetro, aquí voy a colocar mi suelo. Tiene un brazo de palanca y ese brazo de palanca lo que me ayuda es a colocar una serie de cargas en el extremo y me funciona al multiplicar el brazo de palanca por la fuerza, tú sabes, me va a generar un momento y ese momento me va a permitir bajarle o comprimir al suelo con mayor fuerza que si solamente se lo aplicara de forma directa. Además de que es conveniente porque se eliminan factores de verticalidad. Bueno, ahorita te platico más de eso. Este consolidómetro aquí lo estás viendo de lado. Si quieres, déjame llevarte a otra imagen donde lo vas a ver de frente. Ahí está el consolidómetro de frente. Vemos el brazo de palanca deformado, lo estamos viendo de frente, y el sistema donde le colocamos pesos. Ok. Ahora, yo te decía, este suelo que ya labramos y que lo metimos adentro de un anillo de consolidación, lo vamos a aplastar. Entonces, para aplastarlo, necesitamos un sistema que le mande la carga y es este vástago de carga.
Este vástago de carga lo vamos a enderezar y lo vamos a colocar aquí encima de la plasta de suelo. Pero para colocarlo encima del suelo, pues prácticamente lo penetraría. Entonces, si te das cuenta, aquí estás viendo una placa de carga. Esa placa de carga es como la que te muestro aquí a la derecha y está hecha ya sea de aluminio o de acero y su función es uniformizar la carga, que toda la pastilla de suelo reciba la misma carga. Si te das cuenta, y si eres un poco observador, la placa de carga mide un poco menos que el anillo de consolidación. Déjame quitar las líneas. Tac, tac. El anillo de consolidación va por afuera y la placa de carga por adentro. No deben de estar en contacto entre ellos. Debe de tener un ajuste muy cercano a la perfección. Bueno, entonces vamos a verticalizar el sistema de carga para que le transfiera cargas a la pastilla de suelo. Ahora, ¿qué va a pasar con eso? Pues que el suelo no podría sacar el agua. Entonces, para sacar el agua, antes de la pastilla de consolidación, antes de la placa de carga, perdón, aquí te muestro otra vez. Aquí yo lo que tengo es el anillo de consolidación. Ya me lo escribo. Anillo. Aquí está el anillo de consolidación. Y aquí tengo algo que se llama una piedra porosa. Una piedra porosa. Esa piedra porosa, su función va a ser dejar pasar el agua. Cuando yo oprima al suelo que está dentro del anillo, a ver, puede ser que alguien ya se haya perdido en esta etapa. Este anillo de consolidación es este mismo de acá, ¿sale? Entonces, adentro tiene el suelo. Si yo lo oprimo por arriba y por abajo, pues resulta que el agua que está adentro va a decir, yo me quiero ir, 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 ¿sale? Entonces, para que pueda moverse el agua, pero que no se vayan las partículas sólidas, necesito de esta piedra porosa que está en un tono rosa o naranja. Esa piedra porosa, su función es dejar pasar el agua, pero que no pasen las partículas sólidas. Ok. Entonces, esas piedras porosas las va a colocar por abajo y por arriba del anillo de consolidación. Y encima de las piedras porosas ya va la placa de carga. Y le empiezan a bajar carga. Y le empiezan a bajar carga. Para eso yo te decía, perdón por el zoomeo, pero yo te decía que esta placa la íbamos a enderezar. Entonces, esta placa ya enderezada está así y ahora le permite transferir presión al suelo. Ya que le va a empezar a transferir presión, pues lo lógico es de que se deforme. Y entonces, este mismo sistema que le va a transmitir presión, si se mueve hacia abajo, lo puedo registrar por medio de un sensor de desplazamiento, que es el que tienes a un lado. Ese sensor de desplazamientos, este es uno, digamos, por decirlo de alguna forma, moderno, que tiene un cuerpo del sensor y que tiene un vástago. Este vástago, su función, pues es una carrera que se mueve y que manda un impulso eléctrico a la computadora. Con eso lo podemos registrar. Si no tuviéramos un aparato moderno, que muchos laboratorios no lo tienen, se tendría que utilizar un sistema de referencia y poner un micrómetro. Y ese micrómetro que por medio de la punta va a registrar si el vástago de carga baja o no, por medio de lecturas análogas. Bueno, en estas fotos que te mando, se utiliza un sistema de carga y lo bueno del sistema de transferencia de carga es que algunas empresas, sobre todo cada vez más modernas, se dedican a generar un software que te permite leer las deformaciones, ya sea de la prueba de consolidación o las deformaciones de la prueba triaxial. Ahora, honestamente te platico algo de nuestra realidad. Nuestra realidad en ese Tecamachalco tenemos un consolidómetro, pero no está completo. Y en realidad esa práctica en Tecamachalco no la podemos hacer. Si la hiciéramos, tendríamos que ir con nuestros primos de Zacatenco. En Zacatenco tampoco tienen este sistema de lectura por electrónico o con un software. Entonces, en Zacatenco lo que tienen aquí es un brazo al que le acoplan
un micrómetro y por medio del micrómetro vamos leyendo lecturas de cómo se deforma mi muestra. Ahora, resulta que yo te decía hace algún tiempo que las deformaciones en el suelo se llevan a cabo en mucho tiempo, sobre todo si es un suelo fino. El suelo fino tiene una permeabilidad tan pequeña que su deformación lleva mucho tiempo en darse. Entonces, esta pastilla de suelo de la que hemos venido hablando, más o menos tiene un espesor de unos 2 centímetros y más o menos tiene un diámetro del orden de unos 8 centímetros. Si te das cuenta, la lectura de datos que me genera es que aquí tengo un segundo, en escala logarítmica tengo 10 segundos, esto es fácil, tomar una lectura 10 segundos después, pues es sencillo. Puede ser que yo tome la lectura a 0 segundos, a 5 segundos, a 10 segundos, tal vez a 20, a 30, 40, a 100 segundos. 100 segundos, pues tal vez estaremos hablando de 1 minuto y medio prácticamente. Y es fácil seguir tomándole lecturas en 2 minutos, en 3 minutos, en 5 minutos. Pero ya hablar de 1000 segundos, pues probablemente 1000 segundos, si yo divido 1000 entre 60, pues me da 16 minutos. Ahí ya llevo 16 minutos leyendo datos. Pero si te das cuenta, se sigue deformando. Y si se sigue deformando, pues tal vez voy a llegar hasta la siguiente lectura que tiene por ahí, que son 10,000 segundos. Y ahí estaríamos hablando de 160 minutos o de 2.7 horas. Fíjate, por acá ya llevamos 2 horas leyendo cómo se deforma mi pastilla, que apenas mide 2 centímetros de alto. Por eso se hace la pastilla pequeña, porque si fuera más alta, me llevaría mucho más tiempo. Fíjate, aquí ya llevo 2 horas. 2 horas. Ah, oye, ¿a quién le tocó tomar las lecturas? No, pues tal vez le tocó a Enrique o a Alexis. No, pues ni modo, tú te quedas. Y hay que seguirle así 3 horas, 4 horas, 5, 6, 10 horas, 15 horas, 18 horas. Y puede ser que aquí lleguemos tal vez a unas 25 horas. 25 horas leyendo cómo se deforma un suelo. Y en este caso, pues probablemente esta prueba habrá llegado tal vez a unas 30 horas de deformación. Y eso es para un esfuerzo constante. La realidad es de que nuestras obras pues, no tienen un esfuerzo constante, sino que van a ir aumentando en medida que le agreguemos más peso. Entonces, hay que repetir este experimento que se me llevó 30 horas varias veces. Pero, bueno, te hago 2 comentarios. Una, que esas 30 horas, por medio de un software, nos podemos simplificar la vida y que el software tome las lecturas automáticamente. Pero eso tiene un cierto costo. ¿Es comparable o no con tenerle o pagarle a una persona para que esté todo un día leyendo los datos? Bueno, pues ahí sí cada quien tendrá una versión acerca de qué conviene más. Si dejar a una persona pagarle su día y que esté leyendo todo el día cómo se deforma ese suelo, o comprar un software que probablemente me cueste más, pero que lo puedo dejar 30 horas que solito vaya tomando los datos. Bueno, ahora, otra mención que quiero que veas, el rango de deformaciones que se alcanza con esta prueba. Si tu espécimen inicial, si tu cilindro inicial medía 2 centímetros, pues lo lógico es que las deformaciones que tengas, las más grandes, son tal vez la de esta gráfica. Y fíjate hasta qué rango de deformaciones estamos leyendo. Estamos leyendo hasta 2 milímetros de deformación. Te pasaste 30 horas para medir solamente 2 milímetros. Eso significa que aquí estoy leyendo 1 milímetro, medio milímetro, y que la diferencia entre estos dos puntos tal vez sea de punto 10 o punto 10 milímetros. O sea, son cantidades bien pequeñitas. Por eso requerimos un micrómetro para realizar la prueba. Bueno, ahora, la esperanza o lo que se busca es de que esas deformaciones de décimas de milímetro o centésimas de milímetro me ayuden a estimar las deformaciones que tengo debajo de varios metros. Esa prueba que le estoy haciendo a 2 centímetros, quiero que sea representativa tal vez de un estrato. Entonces, lo que en una pruebita que mide 2 centímetros, comparados a 2 metros,
pues habría que encontrar el factor de multiplicación adecuado para calcular la deformación adecuada. Bueno, sigamos con nuestras fotos. Bueno, no, sigamos con nuestro esquema de deformación. Y ojo, este esquemita, te lo repito nada más para irnos a otra gráfica, va en tiempo contra desplazamiento o deformación. Esta prueba que yo te mandé en el PDF resulta que viene en muchos libros, en el libro de Juárez Vadillo o en algún otro que tú tengas. Es común encontrar este tipo de gráficas como la que te muestro que teníamos de forma experimental. Esas gráficas las podemos analizar y podemos sacar datos de ellas. Si te das cuenta, al inicio no tengo prácticamente deformación y existe una etapa de reacomodo de las partículas. Y después de eso se va a empezar a deformar mi suelo, se va a deformar, se va a deformar, se va a deformar, pero va a llegar a un punto en el que se equilibra y que ya no se va a deformar más. A esa zona le llamamos consolidación primaria. Algunos suelos, sobre todo los que son de origen lacustre, probablemente esta última zona tengan una cierta pendiente. Y sobre esa cierta pendiente, bueno, pues hay algunas investigaciones que se le llaman consolidación secundaria. Esa consolidación secundaria, a nivel internacional, pues fue Mersch el que la estudió. A nivel local, tal vez Leonardo Sebart. Sebart es el que se ingenió el sistema de cimentación de la torre latinoamericana. Entonces, es un mexicano, aunque tenga un apellido medio raro, pero es un mexicano que nos dejó bastante conocimiento. Bueno, de esta gráfica yo podría encontrar algunos tiempos de consolidación que espero explicarte un poco más adelante, como el T90 o el T50. Pero bueno, resulta que esta, yo te decía que es para un esfuerzo constante. Pero tú me vas a decir, oiga, profesor, pero pues es que pues, tal vez una edificación, la que yo tengo aquí enfrente que estoy viendo, pues primero le echaron un pisito, ¿no? Y luego pasaron algunos años y le echaron otro piso. Y luego pasaron otros años y le echaron otro piso y otro piso. Y deja de que sea una edificación como la que tienes enfrente, sino que muchas otras edificaciones también pasa eso, que se va dando un incremento de esfuerzos. Entonces no me puedo quedar con un solo valor, porque en realidad van a ser muchos valores los que me representen el incremento de esfuerzos. Por eso, mi gráfica, mi prueba de consolidación, me va a dar una gráfica esfuerzo de formación, en la que, perdón, una gráfica tiempo de formación de un día ante un cierto esfuerzo 1. Pero resulta que muy probablemente para considerar el efecto de un segundo piso, yo tenga que generar otra curva para el día siguiente y otra curva para el día siguiente y otra curva para el día siguiente. Bueno, más importante que el día es para evaluar diferentes estados de esfuerzos, o sea, para hablar de un esfuerzo 1, de un esfuerzo 2, de un esfuerzo 3, de un esfuerzo 4. Y todos los días voy a ir acumulando deformación, deformación, deformación y deformación. Entonces, si todos los días voy acumulando deformación, pues muy probablemente yo pueda construir algo que se llama una curva de altura contra esfuerzos. A medida que va aumentando mi esfuerzo, mi altura va a ir bajando, 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 bajando. Ahora, más allá de la altura, por eso no le quise poner valor al eje de las Y, más allá de la altura, en realidad lo que está cambiando es la cantidad de vacíos que tiene el suelo. Y como está cambiando la cantidad de vacíos, pues en realidad yo podría graficar aquí E, o relación de vacíos. Relación de vacíos. Esa relación de vacíos empieza con un valor inicial. Después de soportar 30 horas o 27 horas con una carga, va a llegar a una relación de vacíos final y se va a estabilizar. Al día siguiente le aplico más carga y se va a seguir deformando y se va a seguir deformando y se va a seguir deformando a medida de que pasen los días. Es común que estas gráficas incluso se grafique la zona de descarga. ¿Qué pasaría si le quitáramos el peso? Bueno, y también podemos encontrar puntos. Bueno, a este tipo de curvas se le llama curva de compresibilidad. Curva de compresibilidad.
Y pues, para hacer referencia al libro que te mencionaba, pues mira, aquí nos está presentando una curva de compresibilidad o una curva de consolidación de laboratorio. Ahora, esta curva de compresibilidad, como yo te decía, tiene una relación de vacíos en uno de los sentidos y tiene una presión efectiva en el otro de los sentidos. Y está construida a partir de los datos de varios días. Bueno, ahora, en esas curvas, no sé si te das cuenta por acá, esta es de una compañera que se llama Ira Acevedo, en esas curvas se presentan dos fenómenos, que hay una zona que tiene una cierta pendiente, si te das cuenta aquí yo le puedo encontrar una media tal vez en ese orden de pendientes, y hay otra zona que tiene una pendiente mucho más acelerada. Prácticamente todas las curvas de compresibilidad que graficamos son así. Y de ahí podemos encontrar este punto que se llama esfuerzo de preconsolidación. Ese esfuerzo de preconsolidación, déjame te platico qué significa. Resulta que nuestro suelo, en ese en el que estamos parados, yo te decía, ya está acostumbrada a cargar un cierto nivel de presiones o de esfuerzos. Y eso no quita que en algún momento de la historia pudo haber tenido ya algún edificio. Puede ser que ustedes me digan, es que aquí existía un cine, lo tiraron y ahora van a hacer departamento. Ah, pues resulta que ese cine que tiraron ya le había enseñado a este suelo a tener más presión. Entonces ya estaba acostumbrado a tener una carga mayor. Y eso estoy hablando de un cine como historia reciente. Pero ustedes saben que en esos 700,000 años o ese 2 millones de años que tiene que ver con la época geológica, pues muy probablemente ese suelo ya tuvo peso encima, producto de tener agua encima. Nosotros decíamos, en la etapa más bonita del lago de la Ciudad de México, llegó a tener aquí hasta 26 metros de altura, ese lago. Y esos 26 metros de altura, pues pesan del orden de 26 toneladas por metro cuadrado. Entonces, esta partícula de suelo no la creas tan inocente, ¿no? Ya está acostumbrada a cargar agua y ya está acostumbrada a cargar peso. Entonces, ese peso al que ya está acostumbrado a cargar, eso es lo que nos dice el punto de preconsolidación. Esa es la diferencia entre la pendiente de la primera zona y de la segunda zona de las curvas de compresibilidad. Un esfuerzo al que ya está acostumbrado el suelo a cargar. ¿Y qué pasa con esas cosas nuevas? Bueno, si yo le quiero mandar más esfuerzo del que ya está acostumbrado a cargar, pues entonces sí voy a obtener una deformación muy fuerte. Pero si no le mando un esfuerzo mayor al que ya está acostumbrado a cargar, pues no voy a tener deformaciones tan fuertes. Ahora, llegamos al punto de las deformaciones. Llegamos al punto de las famosísimas deformaciones. Bueno, resulta, no sé si ustedes respiran. Respiren. Vamos a dar un salto lateral, ¿sale? No sé si ustedes en su materia de resistencia de materiales platicaron acerca de una, o en acero, platicaron acerca de una varilla que ustedes pueden tensar. Y esa varilla que tensan, pues podemos obtener una curva esfuerzo de formación unitaria. Esfuerzo de formación unitaria. Lo lógico es de que una varilla que se tensa puede ser que exhiba una zona elástica, que después se empiece a plastificar, que adquiera una segunda resistencia y que finalmente rompa. Resulta que un científico que vivió hace más o menos unos 300 años, que se llamaba 300 y pico de años, Robert Hooke, resulta que él nos heredó una ley bien importante, que es la ley de Hooke, y que la utilizamos mucho en el área de la construcción y de ingeniería también. La ley de Hooke nos dice que si yo le puedo calcular la pendiente, puedo estimar el módulo de elasticidad. Y que ese módulo de elasticidad es una relación, o la ley de Hooke, entre esfuerzos y deformaciones unitarias. A eso le llamamos ley de Hooke. Puede ser que si ustedes la buscan en Wikipedia, si quieren, se van a encontrar la ley de Hooke como esfuerzo es igual al módulo de elasticidad del material por una deformación unitaria. Bueno, pues eso que le conocemos como ley de Hooke,
y que no tenemos retratos de él. Esa ley de Hooke nos permite encontrar un montón de relaciones en ingeniería, porque es una ley bien sencilla, ¿no? Nada más incluye 3 variables. Y resulta que si alguien, pongamos, quisiera saber cuánto se va a alargar esta varilla, pues puede calcular ese incremento de longitud entre lo que medía la varilla de forma inicial. Y resulta que va a encontrar una relación de cambio o una relación de deformación, que le llamamos deformación unitaria. Es longitud final menos longitud inicial entre la longitud inicial. Esto a veces lo llegamos a escribir como cambio de longitud entre longitud inicial. Fíjate que así como podemos escribir de esta forma la deformación unitaria, también la podríamos escribir como deformación unitaria igual a esfuerzo entre módulo de elasticidad. ¿Y qué pasa? Bueno, que si yo igualo esta expresión con esta, pues yo podría encontrar que el cambio de la longitud entre la longitud inicial es igual al esfuerzo entre el módulo de elasticidad del material. Y yo podría calcular mi incremento de longitud de ese material, de esa varilla, si tengo cuánto esfuerzo le estoy aplicando entre ese esfuerzo y lo multiplico por la longitud inicial. Ok, eso aplica para todos los materiales elásticos. El suelo no es un material elástico, pero tiene algunas características similares. A partir de ahí, ojo, nada más hay que recordar algo. Si te das cuenta, esta fórmula está aquí. Entonces yo podría escribir cambio de longitud igual a la deformación unitaria por la longitud inicial. Esta vamos a dejarla aquí guardada, porque resulta que si la quiero aplicar en suelos, habría que tomar en cuenta una de nuestras consideraciones iniciales. Nosotros cuando empezábamos a hablar de los suelos, decíamos que podíamos dividirlo en fase sólida, en fase líquida y en fase gaseosa. Pero si hablamos de un suelo saturado, pues resulta que nada más tenemos fase líquida y fase gaseosa. Y yo puedo acotar estos volúmenes. Yo tendría un volumen de sólidos y un volumen de vacíos. Decíamos nosotros hace rato que la relación de vacíos es volumen de vacíos entre volumen de sólidos. Pero ¿qué pasa en nuestra pastilla de consolidación? Si te acuerdas, nosotros le colocamos alrededor un anillo de consolidación que impidiera los desplazamientos laterales. Entonces, si te das cuenta, la deformación que siga adentro de la pastilla va a ser una deformación que va a actuar solamente en una dirección, hacia abajo. Solamente me va a provocar una deformación hacia abajo en una sola dirección. Entonces, resulta que el área permanece constante en toda la prueba. Si permanece constante, resulta que mi relación de vacíos yo la puedo escribir como altura de vacíos por área entre volumen de sólidos por área. Y como es la misma área, pues resulta que yo puedo expresar la relación de vacíos como altura de vacíos sobre altura de sólidos. Y fíjate que una costumbre similar, o bueno, un procedimiento bastante similar, es de que si yo no sé cuánto material tengo, lo podría normalizar. Y podría yo decir que en un esquema yo podría tomar un volumen de sólidos unitario. Aquí voy a ponerle, porque muy probablemente nos perdamos aquí. Volumen de sólidos unitario. Si yo tengo un volumen de sólidos unitario, pues resulta que a la hora que lo acote, aquí voy a tener un 1. Y en la parte de arriba, los vacíos, resulta que si E es igual a volumen de vacíos entre BS, si BS vale 1, pues resulta que E es igual a volumen de vacíos. Y entonces podría yo acotar acá arriba volumen de vacíos. ¿Cuánto mide mi altura inicial de suelo? Pues mide 1 más E. Uno más E. Y cuando se achaparra el suelo, cuando pierda altura, pues resulta que voy a tener un cambio
en la relación de vacíos. De esa forma, resulta que así como Hooke nos dice que la deformación unitaria es longitud final menos longitud inicial entre longitud inicial, o cambio de longitud entre longitud inicial, así nos lo dice Hooke, pues resulta que nosotros en suelo podríamos establecer una deformación unitaria volumétrica al dividir el cambio en la relación de vacíos, que es, perdóname, esto que se achicó, el cambio en la relación de vacíos, entre mi relación de vacíos inicial o entre mi volumen inicial. Y esta formulita me va a permitir calcular las deformaciones. Sí, espérame. Fíjate, voy a unir esta fórmula con esta. Fíjate, ahora resulta que yo podría, utilizando la ley de Hooke, utilizar un cambio de longitud igual a cambio de relación de vacíos, entre 1 más la relación de vacíos inicial, por una longitud inicial. Y esta fórmula se parece mucho a una que viene expresada en el reglamento y que viene expresada en el PDF que te envié. Fíjate, échale un ojito a esta. Hace ratito, ahorita la fórmula a la que yo llegué, yo decía, cambio de longitud es igual a cambio en la relación de vacíos entre 1 más E por la longitud inicial. Aquí lo único que estamos haciendo es de que en lugar de tener longitud, vamos a considerar espesor y espesor. Pero es la misma fórmula. Entonces, digámoslo de otra forma, es la ley de Hooke aplicada a suelos. Y esa fórmula resulta que también viene en las normas técnicas complementarias. Nada más que para mostrarte las normas técnicas complementarias, voy a necesitar cambiarte de pantalla. Los voy a dejar de compartir esta. Dejar de compartir. Y te voy a compartir el archivo PDF de las normas. Mira, si nos vamos a la página 1, resulta que estas son las normas que creo que todos ustedes tienen y que bueno, si no la tienes, la puedes bajar de la página de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, ¿no? Si nos vamos por aquí a las normas que están en la página... Dice que primero nos van a presentar las normas de diseño y construcción de cimentaciones. Y son con las que empiezan. Mira, en la página 10 dice normas técnicas complementarias para diseño y construcción de cimentaciones. Ahora, vámonos a la verificación de la seguridad en las cimentaciones. Y si te das cuenta, aquí viene algo que se llama estado límite de falla y estado límite de servicio. Son las dos relaciones más importantes que debo de revisar al revisar una cimentación. Dice que es el punto 3.3.2. Voy al 3.3.2. 3.3.2. 3.3. 3.3.2 nos habla aquí acerca del estado límite de servicio. Y bueno, tú vas a tener tiempo para leer este chorito, pero lo que me interesaba que vieras era esto. Ahí me parece que lo que estás viendo es la fórmula que acabamos de encontrar nosotros o que acabamos de deducir. Fíjate, aquí lo que nos dice es, y déjame compartírtela, a ver si se puede. Ahí está media pantalla, ahí está la otra media pantalla. Déjame hacer un poco más grande esto. Ahí está. Estamos viendo dos pantallitas, ¿no? Creo que estamos viendo dos pantallas. Por un lado, la fórmula que nosotros encontramos después de elucubrar con Hooke y con alguno que otro rollo matemático. Con todo ese rollo matemático y de imaginarnos el problema, fuimos llegando a una fórmula y yo te decía que esa fórmula, bueno, déjame compararla así. Esta formulita a la que llegamos
es muy parecida a la que nos dan las normas. Prácticamente es la misma, nada más, en lugar de utilizar L, la norma utiliza H, en lugar de utilizar esta L, la norma utiliza Z, pero en realidad es lo mismo, ¿no? Dice la norma que voy a hacer un diferencial en la relación de vacíos y lo voy a dividir entre 1 más la relación de vacíos inicial y que lo voy a multiplicar por delta H. Delta H es el espesor o la longitud de mi estrato. Y eso me va a permitir calcular cuánto se hunde ese estrato. Ok. Sí, yo sé que cuesta trabajo, ¿no? Pero ahora, ¿qué significa relación de vacíos? Quedamos, pues resulta que es la altura de los vacíos entre la altura de los sólidos. De forma general, lo anoto aquí abajito, de forma general la relación de vacíos es volumen de vacíos entre volumen de sólidos. Como la área es constante, pues yo lo puedo reducir a altura de vacíos entre altura de sólidos. La altura de sólidos la puedo determinar en base a la densidad de sólidos. La prueba de densidad de sólidos es muy sencilla. En general, yo te puedo recordar que tal vez una densidad de sólidos tipo puede andar como del orden de 2.5, 2.7, 2.8, pero no tiene una variación tan importante. Claro, la densidad de sólidos depende mucho de los minerales que tiene el suelo. Entre más partículas minerales de roca tenga un suelo, pues mayor será el valor de la densidad de sólidos. Entre más materia orgánica tenga, menor va a ser el valor de la densidad de sólidos. Pero, si te acuerdas, la fórmula de densidad de sólidos es peso de sólidos entre volumen de sólidos por gamma cero o gamma del agua. Entonces, ese volumen de sólidos yo lo puedo expresar también como peso de sólidos entre altura de sólidos por área gamma del agua. De aquí yo podría encontrar altura de sólidos igual al peso de los sólidos entre la densidad de sólidos por área por peso volumétrico del agua. La densidad de sólidos la puedo encontrar en una prueba, el peso lo puedo encontrar en una prueba, el área la puedo medir de mi consolidómetro y fácilmente podría encontrar la densidad o la altura de los sólidos. Con eso, déjame cerrar el tema, con eso, la pastilla que tenía 2 centímetros de alto, yo podría encontrar cuántos de esos 2 centímetros son de partículas sólidas y cuántos de esos 2 centímetros son vacíos o agua. Cuando le transmito la presión al suelo, lo lógico es de que se va a achaparrar y va a dejar salir agua. Lo que deje salir de agua se va a transformar en cambio de relación de vacíos. Y lo que deje salir de agua, lo puedo graficar, déjame hacerle zoom, lo puedo graficar con curvas de compresibilidad. Esas curvas de compresibilidad me van a permitir calcular cuánto se va a hundir una estructura. Todo en base a la formulita que te presenté en la derecha. Ahora, pues sí, es un poco largo el llegar a ese concepto y sobre todo, pues tal vez ustedes lo que dicen es, bueno, todo ese rollo, todo ese rollo, ¿en qué fórmula lo concentro? Bueno, la realidad es de que habría que concentrarlo en esta fórmula, la que está en las normas, la que está a la derecha de su pantalla, y esa es la que nos va a dar mucha más luz. Ahora, ¿siguen vivos? ¿Ahí están? Sí, estamos. ¿No Sí, les profe. no les coronavirus o cosas así? No. No, todo bien. Bueno, todavía estamos en el periodo de que no nos damos cuenta si sí o si no, ¿no? Bueno, ahora, esa formulita que viene en las normas, pues yo creo que lo más adecuado es de que lo apliquemos a un ejemplo, pero también entiendo que hoy ya nos llevamos bastante tiempo en explicar la teoría. Entonces la propuesta va a ser que en nuestra siguiente sesión hagamos un ejemplo completo, de varios estratos y varias curvas de compresibilidad, pero por lo menos hoy, nos llevemos el valor de un estrato y una curva de compresibilidad.
Entonces, lo que te propongo que hagamos es que retomemos nuestro ejemplo de la semana pasada. Me parece que con ustedes la semana pasada, creo que incluso por ahí nos preguntaba Alejandra Saúl, la semana pasada nosotros teníamos una zapata arriba de un terreno, y para esa zapata, le calculamos sus esfuerzos naturales, y después de esos esfuerzos naturales le calculamos un incremento de esfuerzos, y después de ese incremento de esfuerzos, no me déjame ver algo. Después de ese incremento de esfuerzos, llegamos a una nueva condición de esfuerzos. Ok. Entonces, les voy a pedir que le hagan un pequeño zoom a esta pantalla y que se fijen en un estrato. Voy a tratar de acotarlo. Le voy a insertar una línea, a ver si nos podemos entender mejor. Forma. Mira, si te das cuenta, aquí desde una profundidad de 270, a una profundidad, me parece, de 4 metros, hay un estrato. No sé qué estrato sea, pero te pido que hoy lo consideremos como un estrato que se puede deformar. ¿Vale? Entonces, en ese estrato existía un esfuerzo antes de que nosotros llegáramos a construir, y va a existir un esfuerzo después de que nosotros coloquemos esa zapata con el peso que le toque encima. ¿Sale? Entonces, lo que te pido también es de que te fijes en el PDF por ahí que les envié, donde viene un ejemplo de una curva de compresibilidad como esta. Ahí, con calmita lo checas después, es en la página 85, pero mientras sigámonos la dialéctica que llevemos, ¿no? Fíjate, en esa hoja de la página 85, creo que mejor te la voy a abrir con el sistema gráfico. Ahí en la parte izquierda de tu pantalla, tú estás viendo donde luego solemos rayar. Te voy a abrir la misma gráfica que te presentaba hace un momento. Ahí está, la misma gráfica, curva de compresibilidad. Y del lado derecho estás viendo los esfuerzos que calculamos la semana pasada. Entonces, lo que voy a hacer, si yo quiero calcular cuánto se deforma ese estrato que va de 2,70 a 4 metros, lo que tengo que hacer es encontrar, ve mi mouse, lo que primero que tengo que hacer es encontrar cuál es el valor medio de este tramo. El esfuerzo medio que tenga en este tramo tal vez andará como por aquí. Y voy a encontrar a qué esfuerzo medio va a llegar en ese mismo tramo. Entonces, déjame hacerle un zoom para afuera. Si te das cuenta, en ese estrato, mi esfuerzo, lo voy a anotar aquí, esfuerzo inicial para un estrato de 2,70 a 4 metros de profundidad. Mi esfuerzo inicial, ¿cuánto podrían considerar de un valor medio? Fíjate, el valor de arriba, el valor que tenemos arriba, me parece que es de... Ay, no sé. No sale. Déjame ponerle otra línea aquí. Vamos a decirle que quiero una separación de las principales a cada unidad. Ahí está. Yo creo que nos va a dar un poco de luces. Fíjate, mi valor inicial, el de arriba, tiene un valor como de 4.8. Ah, mira, ahí me está diciendo 4.67. Y el de abajo tiene un valor de 5.32. Déjame anotarlos a mano. 4.67 más 5.32. Y luego esos dos valores a la mitad, 4.67 más 5.32 entre 2, me va a dar un valor medio, esfuerzo inicial medio de 4.99.
4.99 toneladas por metro cuadrado. Eso lo calculamos, te digo, la semana pasada. Y ahora resulta que esto, si quieres, te lo voy a enmarcar en color naranja porque viene de la gráfica naranja. Y te voy a poner abajito una nueva condición de esfuerzos. Esa nueva condición de esfuerzos va a ser el valor medio entre este punto azul y el otro punto azul. El valor medio, fíjate, ahí me estoy acercando a este punto. Dice que ahí vale 8.06 y este de acá vale 6.41. Si sumo esos dos valores y lo divido entre 2, 6.41 más 8.06, lo divido entre 2, puede llegar a un valor medio de 7.23. Entonces, mi nueva condición de esfuerzo va a llegar a 7.23 toneladas por metro cuadrado. Y eso lo voy a poner en azulito porque es una nueva condición de esfuerzos. ¿Sale? Ahora, yo necesito ir y buscar esos dos valores en la curva de compresibilidad para encontrar mi relación de vacíos inicial y mi incremento de relación de vacíos. Entonces, tengo un pequeño problema que la realidad, las presiones en la vida real, tal vez están en toneladas metro cuadrado, en nuestro sistema mexicano de unidades, ¿no? Pero mi curva de laboratorio tiene unidades de laboratorio y esas unidades de laboratorio son de kilos sobre centímetros cuadrados. Entonces, lo que yo tengo que hacer es transformar estos dos valores que tengo de esfuerzo inicial y nueva condición de esfuerzos a las mismas unidades que manejamos en un laboratorio. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar esos 4.99 toneladas metro cuadrado, las voy a multiplicar por 1000 para transformarlo a kilos y lo voy a dividir entre 100 y entre otros 100. ¿Por qué dos veces entre 100? Pues porque un metro cuadrado es la multiplicación de 100 centímetros por 100 centímetros. Y ahora ya tengo mi incremento, mi estado inicial de esfuerzos, pero en kilos por centímetro cuadrado. Y lo mismo le hago al renglón de arriba, de abajo. Ahora necesito multiplicar 7.23 por 1000 y luego dividirlo entre la multiplicación de 100 por 100. Y ya tengo mi cambio de unidades. Si le dudas a eso, pues chécalo ratito en una página de conversión de unidades, ¿no? Ahora, yo necesito buscar esos dos valores en la curva de la izquierda. Para eso, pues de igual forma, voy a buscar con un color naranja, voy a buscar ese valor inicial. Tengo que buscar punto 49. Fíjate, mis curvas empiezan en 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, prácticamente 0.5, ¿no? Entonces voy acá arriba y me doy cuenta que aquí voy a encontrar un esfuerzo de 0.49 kilos por centímetro cuadrado. Y ahí voy a leer un primer dato de una relación de vacíos inicial. Esa relación de vacíos inicial pues queda prácticamente en la línea y si te das cuenta cada intervalo, cada salto de línea vale 20 unidades. Pongamos aquí yo tendría un 5, aquí tendría un 5.20, 5.40, entonces el valor inicial de relación de vacíos que yo estoy leyendo vale 5.60. ¿Sale? 5.60. Y ahora lo que voy a hacer es de que voy a buscar el otro valor, el valor que está en azul. Ese valor que está en azul vale 0.72. Entonces, de la misma forma, voy a tomar mi color azul y voy a buscar el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7. Ahí en el punto 7 voy a subir una línea. Es punto 72, ¿no? Es punto 72, aquí, un poquito más. Entonces, ahí en el punto 72 voy a encontrar un nuevo punto y aquí le digo a mi lector que ahí tengo un esfuerzo igual a 0.72 kilos centímetro cuadrado y ese nuevo punto lo voy a arrastrar hacia la
izquierda o hacia mi eje de valores, o puede ser que aquí mismo lo lea, ¿no? Está de la mitad un poco hacia arriba. De la mitad un poco hacia arriba. Entonces, entre... entonces, de 5.40 a 5.60, de la mitad un poco hacia arriba, tal vez mi relación de vacíos 2, voy a anotarlo, mi relación de vacíos final, o 1, la puedo escribir como 5.52 puede ser. Está de la mitad un poco hacia arriba. Y con esos dos valores que acabo de encontrar de la curva de compresibilidad, me los llevo a mi hojita de Excel. Y fíjate, entonces le voy a decir a mi lector que mi relación de vacíos, la E0, tenemos un valor de 5.60, mi E1, tengo, por relación de vacíos final, tengo un valor de 5.52 y tengo un incremento de relación de vacíos. Aquí para este incremento voy a seleccionar la D, le voy a decir que el tipo de letra quiero una symbol. Quiero una symbol. Ahí está. Ya tengo mi incremento de relación de vacíos. Y ahora voy a restar este menos este. Ahí está. Ahí tengo un cambio de relación de vacíos. Yo lo que necesito hacer es aplicar lo que encontramos con nuestra formulita o lo que nos dice la norma. Si no te acuerdas bien, te lo repito, que dice que el cambio de altura va a ser igual a el cambio en la relación de vacíos entre 1 más E0 por el espesor del estrato. Entonces, bajo esa formulita, pues resulta que yo podría escribir el espesor H del estrato de 270 que quedamos, de 270 hasta 4 metros de profundidad, pues tengo un estrato que mide 1,30 m, ¿no? O mide 130 centímetros. 130 centímetros. Entonces yo podría calcular cuánto se va a comprimir o cuánto se va a consolidar ese estrato si efectúo esa operación. Entonces, asentamiento, estrato, y le aclaro al mi lector, de 2.70 a 4 metros. Entonces, mi delta H va a ser igual a el cambio en la relación de vacíos entre 1 más la relación de vacíos inicial, y eso lo voy a multiplicar por el espesor del estrato. Y este va a ser mi resultado en centímetros. Entonces, resulta que ese estrato debajo de la zapata, ese estrato que mide 1,30 centímetros, 1 metro con 30 centímetros, se va a asentar centímetro y medio. Centímetro y medio. Habría que considerar también cuánto se van a asentar los otros estratos. O sea, eso nada más es lo que se va a asentar este pequeño espacio. Déjame incluso insertarle un recuadro para que sea un poco más fácil de identificar. Ese estrato de ahí, déjame ponerlo en amarillito, es el que se va a asentar centímetro y medio. Nada más. Los demás, bueno, pues traen su propia historia. A ver si lo podemos poner un poquito más coqueto, ¿no? Relleno. Vamos a ver si aquí en relleno hay como transparencia, degradado, textura. Mira, ahí está. Ahí puedo ver mis líneas al fondo.
Y ese estrato en amarillo se va a sentar 1,5 centímetros. Son las 4 y por eso no les decía, y sobre todo para que maduren un poquito ese concepto, tal vez la siguiente clase hagamos toda la columna estratigráfica, o sea, consideremos este estrato, más este estrato, más este estrato, más este estrato, y diferentes curvas de compresibilidad. Pero por lo menos el día de hoy, ya sabes que haciendo una prueba de consolidación, vas a poder determinar cuánto se hunde un estrato. Nada más, ojo, y yo creo que hoy no lo remarcamos lo suficiente, para llegar a esa curva de compresibilidad, necesito hacer varias pruebas con varias cargas. Cada una de esas cargas me va a llevar del orden de 24 horas, 30 horas, para aplicar una carga, otras 30 horas para aplicar otra carga, otras 30 horas para aplicar otra carga. Entonces, eso es importante que tú lo tengas en cuenta. Una prueba de consolidación, por lo menos, se va a llevar unos 5 o 7 días. Entonces, no le pidas a tu proveedor de estudio de mecánica de suelos que te den resultados de un día para otro, cuando la prueba se va a llevar 5 o 7 días. En muchas ocasiones, en el mundo que vivíamos antes de la cuarentena, muchas cosas urgen y no faltaba que algún arquitecto nos pidiera, oye, necesito saber cuánto se va a sentar ese edificio, pero me urge, y lo quiero para allá. Y bueno, evidentemente que probablemente encuentren algún proveedor de servicios que les diga que en un día te puede calcular eso, pero si te lo da en un día, lo más seguro es de que nada más te está mintiendo. Y nada más está inventando los datos, porque quedamos, esa prueba pues necesita de 7 días para efectuarse. Entonces, si nada más te está dando los datos para que te quedes tranquilo, esa es otra, ¿no? Hay muchas personas que son, muchos contratistas de ingeniería, son muy nerviosos y dicen, es que me urge para seguir avanzando, ¿no? Quiero un dato. Entonces, pues, ¿quieres un número inventado? Pues piensa un número del 1 al 1000 y ya, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones encuentran quien les venda un dato inventado, pero evidentemente que no están haciendo la prueba. Les decía, para hacer la prueba necesitamos 7 días y esos 7 días es considerando que ya tienes tu exploración completa, que ya obtuviste la muestra y que ya la tienes en condiciones de saber otros datos previos, ¿no? Como puede ser contenido de agua, límite líquido, límite plástico, densidad de sólidos. Ya que tienes todo eso, pues podrías considerar en unos 5 días. Pero si todavía ni siquiera has ido a sacar la muestra, pues sería muy iluso considerar que en 24 horas te pueden determinar cuánto se va a asentar un edificio. Es más, también en muchas ocasiones te piden que calcules cuánto se va a asentar el edificio y ni siquiera tienen una bajada o una estimación de cargas. Es muy común que un proyectista, un coordinador de proyecto, en algunas ocasiones te pide que calcules cuánto se va a hundir el edificio y le dices, bueno, sí, está bien, yo te lo calculo, pero dime cuánta carga vas a bajar. Y pasan 15 días y nunca te lo dan, ¿no? Pero sí quieren que en 2 días calcules cuánto se va a hundir. Bueno, es parte de nuestra idiosincrasia, tal vez mexicana, y que algunas cosas a mí no me gustan. Bueno, entonces no sé si quisieran ustedes platicar de alguna inquietud que tengan o algún inconveniente o alguna duda, o fue todo lo suficientemente poco claro como para tener dudas. Bueno, si tienen alguna duda, pues aquí estamos para aclararlas.